Ahora sí, para hablarnos sobre el tema, acá los tengo todos sentenciados que se porten bien, llegó el momento de hablar con alguien que sabe, alguien que no va a caer en el chiste de hablemos sin saber. Vamos a tener para hablarnos sobre el tema de salud al licenciado Jiménez. El licenciado Jiménez es una persona muy capacitada al respecto, es una persona que ha estudiado, ya le cuento, estuvo por Milán, estuvo en varios países estudiando el tema de la salud. Es licenciado en Política Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Está maestrado en Salud Pública en el Instituto Juan Lazarte de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene un posgrado en Salud y Desarrollo Social de la Universidad de Milán, Italia. Ha participado en diferentes programas públicos, tanto en el Ministerio de Salud como en el Ministerio de Educación, y relacionado en temas de salud, juventud, género y derechos humanos. Es analista, expositor, consultor y coordinador en diferentes centros de estudios vinculados a políticas públicas. Cuenta con distintas publicaciones y artículos de divulgación sobre políticas sociales. Es investigador y es docente en el área de política social del Instituto del Conurbano y fue, sí, nada más. Y además corte y confección y repara calzado. No, mentira. Un señor bastante importante. Pórtense bien ahora. Les pido por favor. Los saludamos entonces para hablar sobre el tema de salud al licenciado Carlos Jiménez. No sé si lo tenemos al aire, licenciado. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, primero estamos envidiándolo por ser chileno como una gorda en un bikini open, digamos. Estamos así como locos de haber visto. Te cuento, en realidad yo me siento chileno, pero soy argentina, nací en Argentina, soy hijo de chilenos exiliados del proceso, así que estamos todos festejando otra vez el arribo de Bachelet al gobierno de Chile, así que muy felices por eso. Licenciado, le quería hacer como, digamos, como hijo de gente exiliada de la época lamentable, ¿no?, que pasó Chile también como nosotros. ¿Qué sintió cuando vio asumir a la hija de Allende, no? La verdad que es muy emocionante en un montón de aspectos. Yo tengo la posibilidad de ir a Chile a visitar a familia y muchos amigos y la verdad que haya vuelto este espacio político mucho más amplio y mucho más con un perfil de izquierda, al sumar, digamos, a distintas agrupaciones como son la izquierda histórica en Chile, que es el Partido Comunista, que tiene una línea política bastante distinta a la nuestra, por supuesto, que hayan sumado al MAS, o sea, una ampliación de lo que fue la concertación por izquierda, pero en función de la demanda y de los movimientos sociales. En un escenario social como bastante complicado. Sí. Quizá uno se emociona al ver, digamos, a la hija de Allende y verla otra vez a Bachelet, pero me parece que eso es expresivo de algo mucho más profundo, de una transformación mucho más grande que está esperando la sociedad chilena para su país, así que emocionante en un montón de aspectos. Bueno, licenciado, la verdad que nos halaga así que haya tenido tiempo para hablar con nosotros. No, por favor. El tema de la salud, uno cuando empieza a ir a los hospitales, uno ve por la televisión que hay unos hospitales así como futuristas, digamos, onda del futuro, pero realmente cuando uno va a pedir un turno o no hay placas para la radiografía o cosas básicas, uno siente la sensación como que está como desarticulado el sistema de salud de la Argentina, ¿no? Sí, no, totalmente, y más allá de la desarticulación, que por ahí es una lectura que uno puede hacer quizá más política, en realidad lo que sucede es que los distintos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, de los distintos municipios, transitan una situación de desigualdad muy profunda en lo que es la garantía del derecho a la salud, porque como bien vos decías, no tenemos un sistema de salud organizado para facilitar el acceso y la atención de la gente. Por lo tanto, ahí hay un montón de respuestas que se van dando. Una de las primeras cuestiones que podemos señalar es que en realidad lo que es la salud pública, una de sus grandes dificultades es que depende de los distintos niveles de gobierno. Hospitales de la provincia, centros de salud de los municipios, hay algunos hospitales nacionales. Por lo tanto, acá también se dificulta, ¿no? Bueno, al ciudadano, ¿a quién le demanda? Ajá. ¿A qué nivel de gobierno? Bueno, ahí los distintos niveles de gobierno dan sus respuestas de la forma más heterogénea en función de su realidad. Digo, municipios que son ricos, por decirlo de alguna manera, o que tienen ingresos más altos y pueden destinar más recursos a salud. Los municipios más pobres no. Entonces ahí se empiezan a generar desigualdades
en todo lo que es la región metropolitana, en la región del conurbano, donde, bueno, lo que prima es la desigualdad ante el acceso. Sí. Así que, bueno, esa fragmentación realmente tiene un impacto en lo que es la salud de la población, concretamente que la gente no puede acceder a resolver su problema de salud. Es decir, esto es moneda corriente en el conurbano, los centros de salud que tienen que ir a las 4 de la mañana a hacer la cola para pedir turno, los hospitales que no atienden, la falta de insumos, la falta de profesionales. Bueno, en fin, es un sistema que está totalmente fragmentado y que de alguna manera representa, ¿cómo decirlo?, la ausencia de una política quizá nacional articulada con los niveles inferiores de gobierno, con provincia y municipios. Además, y esto, discúlpame, lo digo porque hay algunos intentos en los últimos años de mayor incidencia al Ministerio de Salud Nacional sobre la cuestión territorial, pero en la medida que no haya articulación con municipios y provincias, eso se dificulta. Ahora, licenciado, buenas tardes. Andrés Molina le habla. Hola, ¿cómo estás? Esta articulación que usted menciona, ¿es equilibrada? ¿Depende más de un nivel de gobierno que de otro? ¿Cómo está organizado? Hay intentos, recién lo decía, del Ministerio de Salud Nacional de articular, pero lo cierto es que las responsabilidades y las competencias, por lo menos de la resolución de lo que es la red hospitalaria, es de la provincia y de los municipios. Ahora, en general, ¿cómo se resuelve esto de la falta de articulación? Se resuelve realmente con la voluntad que le pone el personal de salud. Es decir, cuando en el centro de salud, en la salita del barrio, cae alguien que necesite ir al hospital, no hay un protocolo, no hay mecanismos de referencia o contrarreferencia, que son, digamos, esos dispositivos para que la gente del centro de salud pueda ir al hospital. Lo que termina sucediendo es que la enfermera del centro de salud empieza a llamar por teléfono a los hospitales, digamos, del área y le consiguen un turno o la derivan, pero eso responde, digamos, a la voluntad del personal de salud. Claro, no es algo que está establecido, es voluntad de ellos. Cómo se sostiene el gran sistema de educación o de salud. Y la verdad que acá el rol del personal de salud es muy importante para, bueno, de alguna manera garantizar que la persona que necesita resolver un problema de salud lo pueda hacer. Esa es un poco la respuesta a lo que vos decías, ¿no? ¿Cómo se logra esa articulación? Hoy por hoy funciona a los ponchazos, por decirlo de alguna manera, por la voluntad de los trabajadores de la salud. Ajá. Y además, el problema que tienen con la falta de un sueldo como corresponde a los trabajadores, pero bueno, eso es un tema bastante importante porque son profesionales de la salud que están brindando un servicio. Sí, totalmente. En algún otro momento vamos a tocar el tema también de los trabajadores de la salud. Sí. Licenciado, yo le quería hacer una pregunta. Teniendo en cuenta la gran extensión que tiene el país, ¿existe una política federal con respecto a la aplicación de un sistema de salud? Porque pareciera que a veces se diseña un sistema de salud desde el ministerio, pero las condiciones de un tipo que vive en Neuquén no son las mismas del tipo que vive en Salta. O sea, ¿o se aplica el mismo modelo para todos? Sí. Bueno, acá nosotros tenemos una complejidad, que es que somos un país federal, que las distintas constituciones provinciales garantizan digamos, distintas cuestiones. La salud es una competencia que de alguna manera era provincial y siguió siéndolo después del peronismo. Lo que quiero decir con esto es de que si no hay una ley marco nacional, claro, a través de la cual después adhieran las provincias, es medio difícil articular eso. Por eso es que decimos que falta realmente como una redefinición en ese aspecto, porque no importa la gente que vive en Neuquén o donde sea que vive en Argentina, todos tienen que de alguna manera tener el mismo derecho y el mismo acceso a la salud. Así que eso es algo todavía pendiente, es una deuda pendiente, que hay otras experiencias de unificación de un sistema federal, como es la de Brasil, por ejemplo. Brasil, que tiene una estructura jurídica como la nuestra, estados preexistentes, tiene un sistema unificado a través de una ley, a través de su constitución, que se garantiza el derecho a la salud de forma efectiva y articulada a través de este sistema único. Digo, esto para ponerlo en el plano de lo real, yo creo que es posible avanzar en ese camino y poder tener un sistema de salud unificado y que garantice a cualquier persona en cualquier lugar del país el acceso a resolver sus problemas, ¿no? Claro, porque incluso las inversiones que se hacen desde el Estado siempre terminan beneficiando más a los que ya tienen cierto desarrollo que a los que lo tienen casi nulo. Sí, efectivamente es así, y esto es un tema que es muy complejo, pero en realidad lo que vos estás planteando
me sirve un poco para señalar otra cosa que a mí me parece que es importante, porque de alguna manera habla del sistema que tenemos, que si uno mira los datos en América Latina, incluso en comparación con otros países del mundo, Argentina es un país que gasta mucho en salud. Sorpresa. Quizás hemos escuchado mucho esto por la cuestión que está en agenda pública hoy, que es la cuestión de la educación, ¿no? Sí. Donde se señala todo el tiempo desde las posiciones quizás más cercanas al oficialismo de que hay un presupuesto que creció y que es alto. El tema no es cuánto se gasta, sino hacia dónde va esa plata. ¿Y cómo? Claro, ¿Y seguro. cómo? Entonces, lo que yo, digamos, le puedo contarle, digamos, al sistema de salud es que se gasta, hay una inversión en salud muy importante, muy por arriba de muchos países de América Latina. No obstante, eso no se refleja en la salud de la población. ¿Esto qué quiere decir? Que se está mandando la plata a lugares, digamos, incorrectos o se está invirtiendo no más. tienen un impacto en la salud de la gente. Ajá. Entonces, incluso, mira, hay otros dos indicadores que se utiliza la Organización Mundial de la Salud, la OPS, que son la cantidad de camas que hay por habitante Sí. y la cantidad de médicos. En esos dos indicadores nosotros tenemos un buen porcentaje de médicos por habitantes y de camas por habitantes, pero eso tampoco se refleja en la salud de la población. Digamos, acá falta efectivamente esto que les señalaba con anterioridad, falta una reformulación del sistema, la verdad que muy importante, para que efectivamente esto pueda ser el gasto, la inversión en salud, efectivamente tenga un correlato. Si gastamos más, ojalá que la gente se muera menos y se enferme menos. Esa es la ecuación Sí. que pues, si no uno se pregunta, bueno, se está gastando más y la gente se enferma y se muere más. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer los problemas. Ajá. Ajá. No sé si se entiende esto. No, clarísimo. Perfecto. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Carlos, habla Merva. ¿Cómo estás, Melba? Queríamos saber cuál era su opinión acerca de los hospitales que se inauguran con pompa, que se abastecen como es debido. Sí. Bueno, sí, a ver, yo creo que ahí también en general en salud, en educación pasan este tipo de cosas, que es el impacto que genera comunicacionalmente la apertura de un hospital. Pero se replica este escenario que yo estaba diciendo. Uno puede tener un hospital muy lindo, pero después los servicios, uno puede ir y no pueden haber las especialidades básicas, ginecología, obstetricia, pediatría, el hospital puede estar vacío. Yo creo que estos son, hay distintos casos, digamos, en La Matanza, y han habido algunas inauguraciones de hospitales que después no funcionan, pero bueno, uno lo tiene que mirar desde una perspectiva más política, de que en general siempre que se inaugura un hospital, una escuela, es algo que tiene un alto impacto en el imaginario social y colectivo como algo bueno y positivo. Sí, digamos que es como que se utiliza como mecanismo de campaña, pero después cuando debe hacerse efectivo tenemos esos hospitales monstruos que en realidad no te pueden dar ni una Totalmente, porque vacuna. vos me preguntas, bueno, ¿qué generaría un mejor impacto para que la gente yo desde el Estado, por ejemplo, pensando en una política, ¿qué generaría más impacto para que la gente se muera menos y se enferme menos? Bueno, yo te diría armar protocolos de referencia contra referencia. Ajá. Pero eso la gente no lo va a entender, o es como mucho más difícil tener una llegada al imaginario social de que voy a tener el hospital y voy a tener salud. Digamos. Licenciado, Sí. saliendo un poquito al margen de esto de los hospitales, si uno estudia esta cuestión, yo me he encontrado con estadísticas que dicen que Argentina todavía tiene un 12% de mortalidad infantil. Sí. Y me llama la atención porque a veces desde el gobierno se hace propaganda como que es un logro, ¿no? Como que se ha reducido. O sea, uno no niega que se redujo esta mortalidad, pero ¿estamos realmente bien en ese aspecto o hace falta seguir reduciéndolo? Bien. Y la pregunta que estás haciendo es complicada, vamos a tratar un poco de explicar para que se entienda. Explica acá como para nosotros, para que cómo es entendamos. esto. Para el Sí, barrio. sí, sí. Señora, si lo entiendo yo, lo va a entender usted. Muy Es bien, muy así. bien. Bueno, no, a ver, hay algunos estándares internacionales de cuáles son los márgenes aceptables de mortalidad infantil. Sí. Los organismos internacionales de salud hablan de que un país que más o menos tiene buenas condiciones sanitarias está en un dígito. Ajá. Uno podría utilizar como parámetro eso, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, hay otra cuestión que a mí me parece importante señalar, que es que siempre se asocia la mortalidad infantil con la situación como socioeconómica. Y tiene que ver, pero no es una consecuencia directa, no es una relación causa-efecto.
porque hay Ajá. países que tienen buenos estándares socioeconómicos y tienen una mortalidad infantil alta, y a la inversa. O sea que no está siempre, digamos, No ligado a está la siempre pobreza. ligada. Voy a contar con un ejemplo para que se entienda. Sí. Cuando estuve en Italia estudiando todas las cuestiones de salud allá, bueno, los italianos estaban preocupados. Bueno, Italia tiene un buen sistema de salud, también público gratuito, pero había crecido las infecciones, los contagios por VIH. Ajá. Y en contramarcha lo que sucedía en los países del tercer mundo, como los de América Latina, África, que había disminuido esa tasa. Entonces los italianos decían, ¿cómo? Nosotros somos un país del primer mundo, tenemos un buen sistema y está creciendo el VIH. ¿No? Se preguntan, bueno, ¿qué pasa? Bueno, ahí empezaron a ver un poco más, empezando a focalizar bien en la problemática, y se dieron cuenta que, bueno, había crecido en el norte de Italia en este caso, por la transmisión del virus, no de jóvenes, sino que de la población adulta mayor. Ajá. ¿Por qué? Mire. Pues bueno, ahí también tuvo una problemática de inmigración y bueno, y de prostitución de chicas, bueno, que buscan formas de vivir en una situación de alta complejidad social. Y bueno, y la población adulta mayor, como no está de alguna manera familiarizada, no ha sido de estas generaciones nuevas donde el uso del preservativo es algo, te diría que casi ampliamente aceptado. Ujú. Bueno, empezaron a ver de que no había una realidad, no había una linealidad entre la situación socioeconómica con el crecimiento de este tipo de enfermedad. Ajá. Esto lo cito solo como ejemplo para Sí. decir que no es que vamos a estar bien económicamente y esto va a tener un correlato en la salud de la gente. Claro, porque uno siempre asocia que a más plata, más salud. Exactamente. Y no están así. Bien, ¿Qué rol? yendo al tema de la mortalidad infantil, que era Sí. lo que ustedes me preguntan, esto solo como ejemplo, les contaba. Yendo al tema de la mortalidad infantil, efectivamente la mortalidad infantil bajó. Lo que pasa es que la mortalidad infantil es un indicador sociosanitario muy sensible, que se mueve rápidamente por distintos motivos. Sí. Lo que suele suceder, bueno, ahora es una época que se viene el invierno, y empiezan a circular las enfermedades respiratorias, en niños sobre todo. Y en Claro. general la mortalidad infantil siempre, en los meses de mayo, junio y julio, crece y después baja. Ajá. Esa es una estadística que es así. Ahora, yo creo que para analizar bien cómo habla la mortalidad infantil en relación a cómo estamos viviendo y cuál es la salud de la población, hay que mirar la mortalidad infantil desagregada. ¿Qué quiero decir con esto? Y les cuento, digamos, para que entiendan los que están escuchando la radio y todo. Ajá. La mortalidad infantil es un indicador que mide, una tasa que mide, bueno, cuántos niños mueren hasta el año de vida, ¿no? Sí. Entonces, yo decía, hay que mirar esto desagregado. ¿Por qué? Porque hay que mirar la mortalidad infantil dividida en dos partes. Quiere decir, hay una mortalidad que se llama la mortalidad neonatal, que es la mortalidad de los niños hasta 28 días, y la otra es la de los niños que mueren entre el día 28 y el año. Uno podría dividir ese indicador. ¿Y esto Sí. por qué? Porque hablan de cosas distintas. Cuando el niño muere en los primeros 28 días, es un indicador que, bueno, los que trabajamos en estos temas, en epidemiología, se asocia directamente la muerte del niño en los primeros 28 días con la situación de los servicios sanitarios. El niño nace y si no hay un buen sistema que garantiza que ese niño tenga la atención que requiera, bueno, ese niño muere. Sí. Y la mortalidad postneonatal, que es del día 28 al año, habla más de las condiciones socioeconómicas. Cuando Ajá. uno mira la evolución de la mortalidad infantil en los últimos, te diría, 10 años, ve que efectivamente fue bajando, pero siempre la mortalidad infantil neonatal, que es hasta el día 28, se ha mantenido alta. Ajá. Licenciado ¿De qué está Jiménez. hablando? De que en realidad los servicios no están, de alguna manera, pudiendo resolver este tema. Claro. Licenciado, ¿qué rol juegan los laboratorios en el eterno tema de los insumos de los hospitales? Los laboratorios, bueno, ahí uno podría decir, porque también es como un tema muy complejo el de los laboratorios, hay
distintos marcos que regulan, digamos, cómo gastan la plata los hospitales. Una es la ley de autogestión hospitalaria, que es que el hospital decida qué proveedor le compra. Digamos, después hay otros insumos que llegan por lo que habilitan los distintos ministerios, sean provinciales o nacionales. Lo cierto es que, es más, laboratorios de insumos, hay muchas compras que se hacen en el extranjero, otras que se hacen acá. El tema quizá hoy crucial del abastecimiento de insumos son los de medicamentos. Uno podría hacer la primera distinción en insumos hospitalarios, gasas, guantes, y después el otro rol, que es el de los laboratorios de productos medicinales. Son dos temas distintos, cada uno tiene su dinámica propia. Bien. Pero bueno, claramente juegan un rol importante porque son los que de alguna manera garantizan de que el hospital tenga medicamentos o tenga los insumos para poder resolver cualquier tipo de situación sanitaria. Bien. Licenciado, la última pregunta y ya lo liberamos. Entre tanto así problemática y diversificación de jurisdicciones con respecto a la salud, o sea, tantos sectores del Ejecutivo, los hospitales municipales, provinciales, nacionales, que como que todos quieren hacer lo mismo y al final terminan sin hacer o hacer las cosas por la mitad. Sí. ¿Hay alguna solución o un modelo aplicable que se esté llevando a cabo en alguna provincia o demás? Sí, uno podría mirar, bueno, podría hacer un análisis más general de los procesos de América Latina. Yo señalaba Brasil, que en Brasil tiene otra génesis, que son los movimientos sociales que se han ido involucrando en el reclamo del derecho a la salud. En el caso nuestro, la experiencia más reconocida, te digo, inclusive internacionalmente, es lo que se comenzó a desarrollar en el municipio de Rosario, que es un municipio grande, con más de 1 millón de habitantes, y después se fue ampliando a la gestión provincial. Ese es un modelo que no solo que está ensayado, sino que es un modelo que es real, concreto, y que ha generado un impacto en la salud de la población, real y concreto. Ahora, hay una salida posible y ya está ensayada y está en marcha, digamos. O sea, no estamos hablando sobre el deber ser, sino estamos de alguna manera remontando una experiencia que es real y concreta, que es cómo se ha organizado la red hospitalaria, cómo se ha organizado la red de centros de salud, de salitas sanitarias en los barrios, articulada con los hospitales, con los centros de alta complejidad de cirugías. Todo esto en el marco de entender a la salud como un proceso, de entenderla como de alguna manera un derecho, y tratando de acercar la salud a los barrios, a la población. Esa me parece que es un poco la clave. Ahora, vamos a preguntar cómo aparece esta experiencia en Rosario. Bueno, yo creo que en principio con una definición política, y después nutriéndose también de otras experiencias de lo que fue el modelo cubano, explorando también sus propias formas y maneras de ir resolviendo de a poco también los temas vinculados a la salud. Pero es una experiencia que está funcionando. Sí, y está muy ligada a la participación ciudadana, ¿no? La experiencia de salud de ese proceso con respecto a la creación de salitas y demás. Sí, vos fíjate que en realidad la salud, y sobre todo en los sectores más vulnerables, es un tema que, bueno, convoca ampliamente. Uno va a un barrio humilde, a donde hay efectivamente problemas importantes, y la salud aparece, es una preocupación que tienen en lo cotidiano las mujeres pobres, las familias pobres, porque bueno, tiene que ver con la falta del acceso al agua, con los basurales, con la mala alimentación. O sea que los problemas sanitarios están ahí, se expresan de una manera muy potente. Por lo tanto, es una preocupación real y concreta de la gente que vive en los barrios marginales, la salud. Por lo tanto, eso convoca. O sea, cuando hay una presencia del Estado en un barrio diciendo, bueno, nosotros tenemos que garantizar que ustedes tengan una respuesta ante los problemas que tienen de salud, la gente se acerca sola a participar. Entonces, licenciado, ¿usted cree que estamos muy lejos de lograr eso, de que se logra a nivel nacional esto que se ve en Rosario? Opinión sincera y profesional. Yo creo que hay una primera definición que es política, y que esa definición política tiene que ser acompañada con una redefinición jurídica y incluso técnica
del tema. Yo creo que estamos lejos en la medida que no haya una voluntad política. Esa pero yo creo que se puede, es un país con las dimensiones de 5 veces la Argentina, que es Brasil, o sea que se puede. Ajá. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos dedicado acá al hormiguero sus conocimientos. Los saludamos y le queremos agradecer y le mandamos un abrazo grande. Bueno, 2 cositas. Primera, agradecerles la invitación. Sí. Segundo, decirles que cuando quieran volvemos a hablar por los temas que hayan quedado abiertos, y etcétera. Y tercero, que está muy bueno el programa. Bueno, te felicito. Gracias, licenciado. Le mando un beso muy grande y nos vamos con un tema musical y ya regresamos. Chao. Chao.